¿Sabían que Alphonse Mucha es considerado el padre del cartel publicitario y figura clave de la Bella Época, dedicado al diseñador e ilustrador David Herrerías? Alphonse Mucha, de origen modesto, reinaría con su estilo distintivo a través de sus carteles comerciales durante el movimiento artístico Art Nouveau, del que fuera uno de sus máximos representantes. Nació un 24 de julio de 1860 durante el convulso siglo XIX en Ivančice, región de Moravia del entonces Imperio Austriaco, la actual República Checa o Chequia, siendo este el segundo hijo de 6 que no solo compartirían la sangre de su padre Ondřej, un funcionario, y de su esposa Amalie, hija de un molinero, bautizando la letra A el inicio de sus nombres. Artista polifacético, más allá de las artes decorativas como ilustrador, diseñador, calígrafo y fotógrafo, fue escultor y pintor profundamente nacionalista de las causas checas. Comenzó a dibujar antes de caminar al atar su madre a su cuello un cordón con un lápiz, anticipando la habilidad del dibujo del futuro artista mientras gateaba. Pocas de sus composiciones han sobrevivido. Sin embargo, la iglesia de Ivančice conserva entre sus bancas de madera un grabado con sus iniciales. Poseía una gran habilidad en la música, desempeñándose como cantante y violinista que le aseguraba la educación secundaria, pero el destino le seduciría a través del dibujo y este le presentaría la pintura. Deseando convertirse en pintor, intentaría ingresar a la Academia de Praga, siendo rechazado bajo el argumento de un maestro: elige otra profesión en la que seas más útil. Puertas cerradas compartidas con no pocos artistas que las abrirían con su grandeza posterior, como Francisco de Goya, con el historial de ser rechazado 2 veces para una beca de formación en Roma por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Mucha se emplearía como funcionario gracias a las influencias de su padre, pero el destino lo reanimaría al enviar una oportunidad a su talento y ambición. De esa manera, con 19 años en 1879 se trasladaría a Viena, pintando decorados teatrales, mientras la pintura histórica de gran formato de Hans Makar, con sus poderosos retratos embelleciendo palacios y edificios gubernamentales, influirían en el joven artista. A finales del siglo XIX, siglo de la industrialización, con sus grandes avances científicos y tecnológicos, Europa se veía envuelta en eternos conflictos sociales, la unificación de países con su nacionalismo, la expansión imperialista y el declive de las monarquías absolutas, mientras el imperio austriaco de Francisco José I, esposo y primo hermano de la emperatriz Sisi, nacía en 1804 como reacción del imperio francés de Napoleón I, combinando los territorios de los Habsburgo con el alemán como su idioma oficial. Esa longeva y poderosa familia ensombrecida por una maldición que contaría entre sus miembros al desafortunado Maximiliano I como fugaz emperador de México. El imperio austriaco absolutista abarcaba territorios que actualmente definen países como Austria, Hungría, Eslovenia, Croacia y la República Checa, con sus 3 regiones históricas: Moravia, Bohemia y la Silesia checa. Por ello, las tierras checas hablaban alemán al tiempo que sus raíces eran reducidas a la vida discreta. Fue durante esa década de 1860, llamada los años del Renacimiento Nacional Checo, cuando las voces de los nacionalistas se alzaban por su autonomía, rescatando su herencia cultural, desembocando en la creación del Imperio Austrohúngaro en 1867. Por su parte, el mundo del arte, ante la fría producción de masa de la Revolución Industrial, reaccionaría con el movimiento Artes y Oficios, nacido igualmente en Inglaterra. Este abrazaría el regreso por lo único y lo artesanal, con inspiración en la idealizada Edad Media. Su hermana, la elegante Art Nouveau, aceptaría la modernización con sus técnicas y materiales, creando un estilo ornamentado, fluido y curvilíneo inspirado en la naturaleza, redefiniendo la arquitectura, el diseño gráfico y las artes decorativas. Conocido en España como modernismo, con el arquitecto catalán Antonio Gaudí como uno de sus principales representantes, legaría la iglesia de la Sagrada Familia y la Casa Batlló en Barcelona. Mucha, al poco tiempo de su llegada a Viena en 1881, quien suspiraba por las constantes y largas ausencias de su emperatriz Sisi, de inacabable cabellera, sería tocado por otro giro del destino en la forma de un incendio, destruyendo el edificio de su principal cliente, en un claro mensaje de redireccionar su proceso evolutivo, abandonando la ciudad en un tren con destino al que decidiera su bolsillo en lugar del hogar de sus padres, siendo la afortunada Mikulov.
Lejos de las llamas se concentraría en la elaboración de retratos, arte decorativo y diseño tipográfico a través de escrituras lapidarias en tumbas. Para 1883 realizaría una serie de murales en el Palacio Emmaoff y el castillo de Gandeck del conde Edward Count-Balassi, noble local y terrateniente, y más loable aún, sensible pintor aficionado que se convertiría en su mecenas y amigo. Este le presentaría a las italianas Venecia, Florencia y Milán, quienes lo seducirían develando un rostro más etéreo de la belleza del arte. Gracias a él conocería no pocos artistas, sin olvidar, cual alma sensible y empática, apadrinar sus estudios con 25 años en la Academia de Bellas Artes de Múnich en 1885 y más tarde en París. Por su parte, el fuego, cual secreto admirador de su obra empeñado en seguirlo, destruiría más adelante las pinturas del Palacio Emmaoff durante el siguiente siglo en 1948. Sin embargo, la buena fortuna conservaría unas pequeñas versiones originales en el Museo de Brno, develando sutilmente las características que se convertirían en parte de su sello y éxito creativo publicitario. Esa delicada figura femenina en una abundante vegetación decorativa con temas mitológicos que embriagaría años más tarde a una sociedad parisina envuelta en la llamada Bella Época. En 1887, bajo el mecenazgo del conde por los siguientes 3 años, sería acogido en las academias Julian y Colarossi en París. Pero, al renunciar su invaluable apoyo, con estudios inconclusos se enfrentaría a la escuela de la vida, en una dura realidad bohemia, sobreviviendo en un país extranjero confiando únicamente en sus habilidades ilustrando revistas, libros y anuncios. Amigo de Paul Gauguin, compartiría el estudio parisino que maravillaría no solo a reporteros y colegas al abrir la puerta musical a un ambiente bohemio sin prejuicios, cohabitado con una variada colección de objetos extraños, artistas, escritores y músicos partícipes festivos de la creación, sobreviviendo más allá de estas paredes. Como indiscreto y curioso testigo, una famosa foto de Gauguin tocando el armonio olvidando sus pantalones, el mismo que fuera compañero de Van Gogh en 1888 en el Estudio del Sur. En ese entonces, artistas como Modigliani, Diego Rivera o Picasso esbozaban su existencia infantil. Mucha pertenecía además a un grupo de artistas con fascinación por las ciencias ocultas, colaboradores de la revista La Plume, que le llevaría a enriquecer sus obras con metáforas y signos esotéricos. Su interés se extendería hacia la fotografía, captando la pose de sus modelos y otro arte naciente, el cine, entablando amistad con los hermanos Lumière, creadores del cinematógrafo. Sus ilustraciones le atraerían notoriedad, como en ese mismo siglo XIX, 2 grandes ilustradores. Uno, fallecido 3 años atrás, impresionaba con sus grabados obscuros. Gustave Doré. En México, los grabados de José Guadalupe Posada inundaban la ciudad a través de gacetas callejeras, carteles, almanaques, como productos comerciales. 16 años después, sus primeras calaveras se asomaban en la revista El Quijote. La notoriedad invitaría a la imprevisible fama. El lugar, la imprenta Le Mercier, al recibir un encargo de último minuto de la gran actriz Sarah Bernhardt para la obra Gismonda. El 26 de diciembre de 1894, día de San Esteban, Mucha se encontraba corrigiendo pruebas de impresión tras reemplazar a un amigo, único creador disponible en el lugar, mientras los ausentes artistas de casa disfrutaban del día festivo, abrazando la sorpresiva orden desesperada del agente del impresor, incapaz de desairar a la diva que lo elevaría más allá de la montaña de papel de la imprenta. Una semana más tarde, su diseño opacaría de golpe con sus opacos pasteles, gran formato delicadamente alargado y esbelto, líneas limpias en elegantes mujeres jóvenes de vaporoso cabello, etéreas, coronadas con un aparente halo alrededor de sus cabezas, flotando en abundante follaje e integrando la caligrafía. Susurraban tajantemente el inicio de su reinado en el cartelismo de la época, imponiéndose en contraste del diseño tradicional imperante en un arte que vería la luz con el nuevo siglo, la publicidad. Sus exitosos carteles inundarían los fríos muros de París una mañana de enero de 1895, anunciando la fresca imagen del estilo Mucha, clave en el desarrollo del Art Nouveau, impactando a su exquisita sociedad que, según recordarían más tarde los mismos carteles, los ojos visionarios de no pocos coleccionistas intentarían desprender o adquirirlos tras sobornos. 4 años antes, otro bohemio revolucionario, ilustrador y pintor nacido 4 años antes que Mucha, con su colorido y emotivo cartel para el famoso Moulin Rouge, bautizaría el cartel como obra de arte, Toulouse-Lautrec.
La divina Sara le ofrecería un contrato de exclusividad por 6 años, diseñando vestuarios y escenografías, catapultándolo a numerosas comisiones, diseñando durante 10 años paneles decorativos como las 4 estaciones, además de joyería, carteles, alfombras, portales, muebles, menús o telas, naciendo así su Document Decorative, una enciclopedia que guardaba sus diseños como guía para artistas. Polifacético, de gran voluntad, espiritual, místico, feroz nacionalista, católico devoto, idealista, pacifista, visionario, con interés en el esoterismo, Mucha se uniría a la legendaria organización de la francmasonería, como Mozart o el mismo presidente estadounidense George Washington. Su participación en la Exposición Universal de París de 1900, por invitación del gobierno austrohúngaro en la decoración del pabellón de Bosnia y Herzegovina, patrocinaría un año antes viajes para estudiar su historia y costumbres. Le develaría un ambicioso y longevo proyecto, la Epopeya Eslava, 20 lienzos monumentales sobre la historia de los pueblos eslavos, fortaleciendo el sentimiento nacional. Este mismo año le ofrecería además su primera exposición individual en la capital francesa. Mucha agasaría a las jóvenes de sus carteles dibujando joyas únicas, objeto de deseo entre las damas de sociedad. Materializadas por el joyero Georges Bouguet, diseñaría los interiores de su joyería en la misma exposición universal de ese año, logrando una medalla de plata. Sin embargo, sus estilizadas mujeres de tamaño natural, celosas reclamarían su presencia. Concebiendo su arte como elemento de unidad y mensajero espiritual, trataría de divorciarse de su diseño ampliamente imitado. Por su parte, su nacionalismo le llevaría a Estados Unidos en busca de patrocinadores para su proyecto eslavo, mientras retrataba la alta sociedad e impartía clases en espacios icónicos como el Instituto de Arte de Chicago, introduciendo las bases del Art Nouveau. Rodeado de bellezas etéreas, pero solo, sus musas le consentirían una compañera de carne y hueso en la figura de su esposa Mary, en 1906, quien lo apoyaría el resto de su vida, mientras su gran éxito comercial permanecería poco tiempo a su lado gracias a su filantropía, coleccionismo y gusto por la buena vida. En 1904, en Nueva York, el generoso millonario Charles Richard Crane acepta financiar su proyecto, donando los lienzos a la ciudad de Praga bajo única condición de ser instalados en un edificio concebido para ello. Para 1910 viajaría por tierras checas y la Rusia zarista en 1913, país al que guardaba cariño y que inspiraría futuras obras, solo 4 años antes de que estallara su revolución, siendo precedida por la Primera Guerra Mundial que en 1914 se expandiría por Europa redibujando fronteras e historias. En 1918, tras el nacimiento de Checoslovaquia como nación independiente, diseñaría la moneda, billetes de banco, sellos postales junto a otros documentos y publicidad nacional. Su epopeya eslava sería inaugurada en el 10º aniversario de su país, diseñando además las vidrieras de la iglesia de San Vito, Catedral de Praga. Sin embargo, tras el aplastante paso alemán al invadir Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial en 1939, Mucha sería detenido, siendo una de las primeras víctimas de la Gestapo, la sanguinaria policía secreta del Estado. Tras días de interrogatorio de regreso a casa, su salud debilitada por la neumonía sería derrotada el 14 de julio de 1939, 19 días antes de cumplir 79 años. Sus mujeres etéreas lo elevarían así lejos de la crudeza del nazismo, permaneciendo su cuerpo en el cementerio Bischerath. Sus lienzos serían desmontados ocultándose durante la guerra por casi 30 años hasta su restauración. En 1993, su querida tierra se dividiría en la República Checa y Eslovaquia, mientras sus hijos Jiří y Milada difundirían el legado de su padre, inaugurándose el Museo Mucha en Praga en 1998. La libre década de 1960, impactada por el Art Nouveau, influenciaría carteles hippies, arte callejero, historieta y tatuajes, sin olvidar los carteles de una icónica banda de música psicodélica, Pink Floyd. Soy Irma Gutiérrez. Gracias por contar con su presencia y espero haber dibujado una sonrisa en sus rostros.